hermanos en la fe de Jesucristo. Me da gusto saludarlos y pidiéndole a nuestro Dios y deseando que nos tenga con bien a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión pues vamos a analizar y meditar la palabra de nuestro Dios, y el título de esta meditación es el siguiente: ¿qué tan preparados estamos para la prueba? ¿Qué tan preparados estamos para las pruebas? En la palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos habla y nos previene de situaciones que llegarán a nuestra vida que no son agradables, que no nos gustan, y son las pruebas. Y cada uno de nosotros nos vamos incorporando, nos vamos agregando a la vida cristiana en diferentes etapas, en diferentes momentos de la vida de esta iglesia. Pero es importante que cada uno de nosotros estemos convencidos que no nada más es el agregarse a la congregación, no nada más formar parte de la congregación. Debemos llegar a un momento en el que entendemos, y cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que estamos en una etapa de crecimiento, en una etapa en la que estamos aprendiendo en el día a día del cristianismo, que estamos en un momento en el cual nosotros nos estamos preparando. Y esto va a ser básico y esto va a ser importante cuando nosotros estamos en los momentos de prueba. Y la palabra de Dios nos habla muy claro, Allí en el libro de Santiago, capítulo 1, hay un texto que vamos a analizarlo, a meditarlo, y vamos a ver más adelante de la vida de Job. Y este versículo en Santiago dice lo siguiente, y esto quiero que lo veamos, que lo meditemos muy bien, hermanos, porque sí es muy importante el entender que podemos salir victoriosos en esos momentos de prueba. Entonces vamos meditando la palabra de Dios, y voy a leer este versículo y veamos lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí se mencionan dos situaciones: la prueba, las pruebas, y también hay una salida de las pruebas. Santiago nos deja bien claro que hay pruebas en la vida del creyente, que hay pruebas en la vida del cristiano, y que como tal lo debemos de entender desde el principio, que nosotros entendamos, estemos bien convencidos de que esto es una realidad. Cuando dice ahí en este versículo, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, esto es una claridad, esta es una exactitud de lo que ocurre en el cristianismo. Hay pruebas en la vida de cada uno de nosotros. Probablemente ya pasamos en alguna ocasión por la prueba. Probablemente este es un momento en el cual las pruebas han llegado a la vida de cada uno de nosotros, o van a llegar. Entonces es por eso que Santiago, Dios a través de Santiago, nos dice: hay pruebas que muchas veces no son nada agradables, que son cruentas, que son difíciles, pero que, como comentaba hace un momento, pues la palabra de Dios, la sabiduría que viene en la palabra de Dios, nos va a ayudar a salir de estas situaciones. Entonces, la pregunta: ¿hay alguna duda de que hay pruebas en la vida del cristiano? Donde pues de plano hay que tener muy en cuenta lo que otras agrupaciones nos dicen y nos quieren hacer ver, nos quieren vender. Deja de sufrir. Eso no es cierto, eso no es una realidad. Y lo hemos visto en los pasajes bíblicos, cómo llegan a los personajes que están incluidos en la palabra de Dios, que pasaron por pruebas difíciles, por pruebas tremendas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces debemos de estar convencidos de esto, hermanos,
y que hay una salida, pero hay que resistir durante esos momentos. Llega el momento, llega cualquier situación complicada en nuestras vidas que probablemente no entendemos, no comprendemos, pero hay que resistir. Esa es una de las palabras importantes en este versículo que leímos. Hay que resistir esos momentos de prueba, y eso nos va a permitir que podamos salir adelante, que esa base que ya tenemos, ese conocimiento, esa sabiduría que ya llevamos de la palabra de Dios, nos va a ayudar a salir adelante. Ahora, hermanos, como consecuencia, este versículo 21 dice que vendrá el reconocimiento de parte de Dios a sus hijos. Sí, Él lo va a reconocer, Él está observando, Él está viendo la actitud de cada uno de nosotros, y va a decir: este hijo mío salió avante de esta prueba, este no lo ha logrado, y de tal manera que dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son esas personas que le aman? Aquellas personas que entendieron lo que ha hecho Dios por la humanidad, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros, la salvación que podemos obtener a través de su persona. Sí, hermanos, esos son los hijos de Dios, y que van a recibir una corona porque hicieron su voluntad, porque fueron fuertes, porque resistieron en los momentos en los cuales nosotros estamos viendo el problema, pero también la palabra de Dios nos está ayudando, y dijimos: nos vamos por esta opción, por lo que dice la palabra de Dios, y Dios nos ayuda. Sí, hermanos, cuando nosotros nos podemos analizar, a ver todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, hacer un balance, y vemos que de verdad Dios estuvo con nosotros, y eso nos impulsa, y eso nos anima a seguir progresando y salir adelante dentro de la vida cristiana. Y como les comentaba hace un momento, el gran ejemplo de Job. Sí, hermanos, estarán de acuerdo conmigo al declarar pues que las pruebas son un trago bastante amargo en algunos casos, en algunas ocasiones, en algunas situaciones, como lo vemos en el caso de Job. Y otro punto que también es una realidad es que nadie puede estar exento de las pruebas. Nadie, hermanos, no nos confiemos, no digamos: yo soy un buen cristiano, yo soy un buen creyente, yo soy un excelente hijo de Dios, y no creo que Dios pueda permitir que me ocurra algo así a mi vida. No, hermanos, lo vemos en el caso de Job, que es un excelente personaje que se menciona en la palabra de Dios, y que aquí se menciona lo siguiente en el primer versículo. Yo lo sinteticé de esta manera, que era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Dios mismo lo dice: ve a mi hijo que es perfecto y recto delante de mí. Era temeroso de Dios. Qué bendición cuando hay un creyente, un cristiano que es temeroso de Dios. Y de hecho todos debemos de ser temerosos de Dios. Estar al análisis diario, a la meditación diaria que nosotros tenemos, reconocer que tenemos un Dios maravilloso, un Dios extraordinario. Imagínense, hermanos, creador de este inmenso universo que no hay, que no tiene fin. Y cuando nosotros decimos: ¡qué gran Dios!, somos temerosos de Él. Y hermanos, perdón, dice una última parte de este primer versículo: apartado del mal. Sí, hermanos, ahí menciona en la palabra de Dios que se presentaba delante de Dios, que ofrecía holocaustos por sus hijos, por él, por su familia, la cual él amaba mucho, porque dice: probablemente han pecado mis hijos. Era una persona de verdad temerosa de Dios. Entonces, esto, hermanos,
Cuando al estar analizando y meditando en la palabra de Dios, yo decía, bueno, pues es que este Job es un buen personaje, un buen hijo de Dios, pero miren por lo que tuvo que pasar. En estas características de Job, pues vemos aquí que poco a poco empezaron a suceder ciertas situaciones que le afectaron a su vida. Llegaron personajes, llegaron empleados suyos que le empezaron a decir cosas que habían ocurrido, cosas que habían pasado, noticias malas, como dice ahí en el libro de Efesios capítulo 6, llega el día malo al creyente, al Hijo de Dios, y eso empezó a suceder con Job. Llega uno de sus empleados y le dice, los bueyes y los asnos nos los han robado, se los han llevado. Todos esos animales que se fueron aumentando en número poco a poco a través de los años, todo ese trabajo que se tuvo que realizar con ese ganado, pues llegaron personas y se los robaron. Dice que llega otro de sus empleados que dice que cayó fuego del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Nuevamente las posesiones que tenía Job y sus empleados, aquellos que cuidaban, que estaban al tanto de esos animales, también fueron consumidos por el fuego. Y también dice en otro versículo que los camellos pues también fueron robados y mataron a los empleados que tenía este hombre. Pero lo que se me hace también muy complicado, en una casa donde estaban todos sus hijos reunidos, en la casa del primogénito, llega un viento fuerte, tremendo, que derrumba la casa, el lugar donde ellos estaban. ¿Y qué pasó? Murieron sus 10 hijos. Esto fue algo trágico, hermanos. Y sí, vamos viendo lo que dice la palabra de Dios, que dice lo siguiente en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto era una forma de dolor, era una forma de dolor que las gentes en ese tiempo realizaban. Rasgar sus vestidos, rasgar sus mantos, rasurar su cabeza, eso era una demostración del dolor que ellos estaban sintiendo por la gran pérdida que estaban teniendo. Seguramente pues la gente se esfuerza, todos nosotros nos esforzamos por tener bienes, por agenciarnos de lo que podamos tener para beneficio de nosotros y de nuestros familiares. Pero hermanos, qué tremendo cuando hay pérdidas de gente, de personas que son cercanas a nosotros, y esa pérdida tremenda de sus hijos y de sus empleados lo ha de haber devastado a este hombre. Miren, hace algunos años hubo un accidente terrible en el circuito exterior mexiquense, será unos 6, 7 años. Y con una persona que tengo relación de años de una pastelería, una ocasión llegué y la dueña, siempre salía el esposo y salió la dueña. Y ya estuvimos platicando y me dijo algo de verdad que sí rasgaba el corazón nada más de escuchar. Fíjense lo que le ocurrió a esta mujer. Y se reflejaba, ya habían pasado meses de eso que había ocurrido, y se reflejaba el dolor que había en su persona. En una carambola que hubo en esa carretera, murió su esposo, murió su mamá y murieron sus hijos. Y ella quedó, salió exenta de ese problema. Qué tremendo dolor que sigue cargando con ese dolor, le ha sido difícil de superarlo. Y cuando veo lo que le pasó a este hombre, pues digo, sí, debió de ser mucho dolor.
Y recuerdo mucho el caso de David y Absalón. Recuerdan que David les declaraba a sus principales líderes del ejército: sean benevolentes con mi hijo Salomón, que se había sublevado, que se había puesto en contra de su padre. Aun cuando estaba actuando de esta manera equivocada Absalón, su padre les dice: sean benevolentes si se enfrentan a él. Iban a entrar en una guerra y entraron. Y hermanos, cuando David se enteró que Absalón había muerto, recuerdo muy bien esas expresiones, y me imagino el dolor que sentía David, y declaraba: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿qué diera yo que yo estuviera y que hubiera muerto en tu lugar? Había mucho dolor en la persona de David al saber que su hijo había muerto. Y cuando veo esto que ocurrió en la vida de Job, hermanos, pues no me queda más que entender lo que él dice. En el versículo 20 dice: se levantó cuando escuchó esto que había ocurrido, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque eso ocurre en todo ser humano, y también nosotros los creyentes. Cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos dolor, llega esa situación en la que estamos tristes, en la que hay llanto, hay dolor en nuestras vidas. Pero, hermanos, hay que llegar a ese momento en que las pruebas hacen crisis en nuestras vidas, pero no nos vamos a quedar ahí. Ese respaldo que nosotros tenemos, tan entendido, tan comprendido, todo eso que hemos a través del tiempo dentro de la vida cristiana, de la enseñanza, de la sabiduría que viene de la palabra de Dios, de esos mensajes que hemos escuchado, nos van a ayudar, hermanos, nos van a ayudar. Miren que sí, yo metiéndome en la vida de este hombre dije: tuvo que ser mucho. Perder a sus empleados, perder sus posesiones, pero perder a 10 hijos debió de haber sido tremendo. Y, hermanos, lo importante es el respaldo, nuevamente les digo, que tenemos. Esa convicción, esa seguridad que nosotros tenemos de que tenemos un Dios maravilloso y que tenemos un Dios amoroso y que sabemos que nos va a ayudar, nos va a llevar a este momento. Dice que se postró en tierra en este versículo 20, y en la última palabra adoró a Dios. Adoró a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción. Este hombre tenía la capacidad de hacer esto: adorar a su Dios en medio del conflicto, en medio del dolor. Hermanos, esto es importante que lo analicemos, que lo meditemos concienzudamente cada uno de nosotros, para que cuando lleguen esos momentos podamos salir adelante. Entonces, hermanos, vamos a ver la fuerza de este hombre, y lo que sigue diciendo en el versículo 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así es la reacción de este hombre, hermanos. La reacción de este hombre que entiende bien todo lo que le sucedió, y que también echa para abajo lo que Satanás tenía, y lo que le decía a Dios, con lo que Satanás, cuando se presenta a Dios, dice: es que lo has rodeado de bienes y favores. Y, hermanos, todo ese argumento que tenía Satanás delante de Dios, él lo echó por fuera. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice en el versículo 9 del capítulo 1: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene?
al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es lo que los argumentos que ponía Satanás delante de Jehová, y cómo responde este hombre Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, qué bueno es meditar en la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos la enseñanza bíblica a nuestro alcance, para que nosotros veamos que la relación que debemos de tener con Dios debe de ser extraordinaria. Y hermanos, podemos llegar a la situación extrema de enojarnos, de molestarnos, de decir: es que esto no es justo, es que yo no me merezco esto. Veamos lo que dice la esposa de Job en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Cuando Dios permitió que también se tocara la salud de Job. Fíjense la forma. Seguramente muchas veces influimos en las personas cercanas a nosotros. Seguramente Job ha haber influido en su esposa y en sus hijos, pero miren qué forma pues dolorosa también para Job escuchar lo que su mujer le decía: ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía retienes tu integridad por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que te ha pasado, no tan solamente a ti, a mí, a nuestros hijos? Dice: maldice a Dios y muérete. Y él todavía le contesta, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces veamos, hermanos, que hay las dos opciones, que podemos salir adelante, salir bien de la prueba, salir victoriosos, o salir reprobados, como ocurrió con esta mujer. Hermanos, esto es necesario, que con la palabra de Dios, con la sabiduría que obtenemos a través de ella, pues nosotros podamos salir adelante, que las situaciones, que los problemas no nos ahoguen, no nos rebasen, no nos derrumben, sino salgamos avantes y bien a través de la palabra de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que vamos a concluir que la vida de Job, esa buena relación que tenía con él, y de muchos personajes más que vemos en la palabra de Dios, que la buena relación que debemos de tener con Dios, la debemos de tener precisa, exacta, que sea uno de los propósitos constantes en nuestra vida del día a día, tener una buena relación con Dios, estar conforme a su palabra, no dejarnos llevarnos por la influencia del mundo, que la palabra de Dios nos esté hablando tan exactamente, con tanta claridad, que nosotros al entenderla estemos dispuestos a llevar una vida cercana, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sí, hermanos, solo de esa manera, cuando nosotros cumplamos y estemos decididos a hacer la voluntad de Dios, es que podemos salir adelante de las pruebas. Hay situaciones complicadas, difíciles en este momento, pero hermanos, veamos el ejemplo, veamos la palabra de Dios, lo que nos dice, y busquemos salir siempre avantes en ese momento de prueba, salir victoriosos de la prueba que llega a nuestra vida. Que Dios les bendiga.